Bienvenidos un año más a los podcasts del Congreso Nacional de la AEDV. Únete a nosotros en este nuevo viaje en el que realizaremos un abordaje profundo y riguroso de todos los aspectos de las enfermedades de la piel junto a los mejores expertos. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast del Congreso Nacional, donde estamos entrevistando a nuestros maravillosos ponentes del Congreso en directo. Estamos en la cabina de Novartis, que por cierto, gracias un año más a Novartis por patrocinar este podcast, que además este año sabéis que es un video podcast, nos podéis ver las caras además. Y tenemos con nosotros nada más y nada menos que a la doctora Sara Gómez. Hola Sara, bienvenida. Hola Ana, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí. Bueno, el honor es nuestro porque Sara Gómez, que seguro que la conocéis todos, porque es una de las integrantes de Dermotec, que yo soy fan absoluta. Ya sabéis que no solo tienen un podcast, sino que hacen muchísimas cosas más, junto con Inés Escandel y otras compañeras. Pero Sara Gómez, además, aunque la conoceréis seguro por Dermotec, como me pasa a mí, pero ella es dermatóloga en Barcelona, en la clínica Corium Dermatology, y está muy especializada en dermocosmética, que además es algo muy importante para los dermatólogos. En concreto, ya hace ensayos clínicos cosméticos pre- y post-comercialización, y además tiene un curso que os animo a todos a hacer de cosmética para dermatólogos, que se llama Cosderma, ¿verdad? Junto con la doctora Inés Exacto. Escandel. Realmente es una plataforma formativa que estamos iniciando, o sea que sí, os invitamos a todos. Pues enhorabuena que, oye, los dermatólogos, el otro día aparecía un vídeo, no sé si lo viste, de una estudiante de medicina en redes, diciendo los dermatólogos no saben de dermocosmética. Digo, bueno, vamos a... qué pena esto. Sí. Tenemos aquí a dermatólogos que saben un montón, y la doctora Sara Gómez nos ha dado una charla sobre un tema bastante complejo, que son los disruptores endocrinos, además en cosmética. Exacto. Antes de preguntarte por qué es un disruptor endocrino, solo un inciso de qué difícil preparar esta charla, ¿no, Sara? O sea... Tremendamente complicada, porque es un tema tan extenso y que no solo nos afecta a los dermatólogos, sino que aquí yo creo que antes de los dermatólogos estuvieron los endocrinos, los pediatras, los ginecólogos. Hay muchas especialidades que están muy metidas en este tema porque realmente tiene repercusiones clínicas, ¿no? Y los dermatólogos venimos detrás, y además estamos hablando de cosmética, que son productos cosméticos, ni siquiera son fármacos, los aplicamos tópicamente, pero ya empezamos a tener evidencias de los problemas que nos pueden llegar a traer. Entonces es lo que he intentado reunir y resumir y sintetizar un montón de información que además es compleja, porque hay mucha química y hay muchos conceptos con los que no estamos familiarizados, pero bueno, he intentado hacerlo lo más ameno posible. No, y sobre todo, pues también mucha opinión cruzada, Exacto. Mucha polémica en torno a todo esto. Entonces yo creo que vamos a aterrizarlo, ya que tú te lo has repasado y además tenemos una súper experta. Vamos a aterrizar, obviamente, qué es un disruptor endocrino, ¿cómo lo definimos? Mira, un disruptor endocrino es una sustancia exógena que tiene la capacidad de producir efectos sobre nuestra salud, pero no solo en nosotros, sino en nuestra descendencia. ¿Vale? Entonces lo que puede hacer es copiar el efecto de ciertas hormonas, o antagonizarlo, o potenciarlo, o disminuirlo. Es decir, puede modular el funcionamiento de nuestras hormonas, y esto a priori pensamos, bueno, tampoco pasa nada. Pues no, esto puede tener un montón de efectos a nivel cardiovascular, a nivel inmunológico, a nivel cancerígeno, que es algo que nos preocupa muchísimo. Y cada vez vemos más enfermedades que se confirma que se relacionan con el efecto disruptor de ciertas sustancias, de ciertas moléculas, de ciertos alimentos, o incluso de productos que respiramos del ambiente. Oye, Sara, y con los disruptores endocrinos, o sea, siempre hablamos de ellos y ahora están súper presentes, pero esto, no quiero decir contexto histórico, pero ¿desde cuándo? ¿Cuándo se empezó a hablar de disruptores endocrinos? ¿Cómo empezó esto? Porque es verdad que ahora es tendencia absoluta y hasta los pacientes mismos te dicen, ¡ese es un disruptor endocrino! Pero yo cuando hice la residencia esto no estaba tan presente. Es que te diría que los pacientes, como ahora hay tanta quimiofobia, los pacientes vienen casi más informados que nosotros, ¿no? De esto lleva disruptores, xenoestrógenos, ostras, tenemos que ir un poquito por delante. Mira, la primera vez que se habló de disruptores endocrinos sin ponerle este nombre fue hacia los años 20, porque encontraron que habían cerdos que presentaban infertilidad porque comían un pienso que tenía moho, el cual había habido un sobrecrecimiento fúngico. Entonces vieron que ahí algo pasaba, y luego se hizo muy popular el tema del dietilestilbestrol hacia los años 60, que era un fármaco hormonal que lo daban a las mujeres para evitar o para disminuir el riesgo de parto prematuro y de aborto. Y lo que vieron es que en las hijas de esas pacientes aparecían tumores ginecológicos. Entonces se retiró ese fármaco, pero esto sí que fue un notición. En aquel momento fue algo que confirmó que realmente había sustancias
sustancias que podían alterar el sistema reproductor femenino, ¿no? En este caso en forma de cáncer. Y luego han habido mujeres, en este caso, que han hablado mucho de estos temas. De hecho, Rachel Carson y Theo Colborn han publicado libros que hablan específicamente de esto, adaptado más a las especies animales, ¿no? Pues porque hemos empezado a usar pesticidas, o sea, la industria, la agroalimentaria, todos los hábitos humanos han empezado a provocar cambios en el ambiente y en los animales. Pues bueno, estos han sido como los primeros indicios que hemos tenido del tema de la disrupción. Desde los años 80 pues ya nos han ido llegando cosas y ahora, si miras en PubMed, hay un aumento en cuanto a las publicaciones sobre disruptores en todos los ámbitos, que es estremecedor, y te diría que los de cosmética van saliendo cosas, pero tampoco hay tanta información o tantas publicaciones. Oye, y aprovechando que tenemos a una experta como tú, o sea, realmente cómo aterrizamos esto, es decir, qué efectos realmente en general pueden tener los disruptores endocrinos en nuestro cuerpo y luego obviamente en nuestra piel. Claro, mira, a nivel global ahí es donde vamos a tener más problemas. Realmente es lo que te comentaba, ¿no? Disfunción adrenal, disfunciones tiroideas, alteraciones óseas. Hay diabetes que está prácticamente confirmado que tienen relación con la ingesta de ciertos productos que son disruptores. O sea, puede alterar la salud reproductiva, ¿no? Cada vez se habla más de temas de problemas de fertilidad en pacientes. Pues bueno, hay sospechas de que hay algo por ahí. Pero cuesta mucho de ponerle un nombre y un apellido, ¿no?, a estos problemas, pero sí que la evidencia científica nos va llevando cada vez más a que hay ciertas sustancias que están alterando algunos sistemas que van a provocar este tipo de enfermedades. ¿Y en la piel como tal nos tenemos que preocupar tanto? La evidencia científica no es abrumadora en el caso de la piel. Sí que sabemos que a través de la cosmética, sabemos que los cosméticos hay una parte que vamos a absorber, y sabemos que a través de los cosméticos podemos adquirir o podemos contactar con ciertos disruptores. Se ha demostrado que algunos disruptores, por ejemplo el bisfenol A, tiene relación con el acné. Y además se han demostrado algunos mecanismos fisiopatogénicos, o sea que, bueno, cada vez tenemos más evidencia, y también sabemos que algunos disruptores, por ejemplo, los parabenos, que si quieres luego hablamos del tema, es complejísimo. Hay que hablar de los parabenos. Hombre, pues sabemos que se relacionan, por ejemplo, con dermatitis de contacto alérgica. De hecho, cuando hacemos la batería estándar en el HEIDAC, ahí tenemos a los parabenos. ¿Qué pasa? Que hay muy pocas alergias. Fue el no alérgeno del año 2019 porque no daba alergias, porque da poquísimas en España. Yo me he pasado muchos años haciendo epicutáneas, es que realmente hay muy poquitas. Dan problemas otros conservantes que han sido los sustitutos justamente de los parabenos, ¿no? Qué bueno, esto siempre nos contaba en las sesiones de servicio el doctor Felipe Heras. Sí. Siempre nos contaba y dice, de verdad, chicos, que no aceites pasa esenciales nada. vemos 40.000 veces más que parabenos, que vemos muy poquitas. Oye, y entonces, claro, seguro que muchas personas, no solo pacientes, incluso yo misma a nivel dermatóloga te estás preguntando, vale, ¿y cómo puedo detectar que algo es un disruptor endocrino, que estoy expuesto? Es tan fácil como hacer ¿no? Ojalá nos pudiéramos hacer un análisis de sangre y saberlo. Claro, esta es la principal dificultad que tenemos, ¿no? Porque no tenemos ningún método analítico validado y homologado que nos diga qué cantidad de disruptor endocrino tienes en sangre, ¿no? O, por ejemplo, el bisfenol justamente es de los más fáciles de detectar, porque los podemos detectar, por ejemplo, en orina, pero muchas veces lo que tenemos son trazas. Y el problema que tenemos es que no sabemos qué efectos pueden tener estas trazas, porque los disruptores siguen una cosa que se llama patrón no monotónico, es decir, que tú puedes tener efectos disruptores cuando contactas con muy poca cantidad del disruptor, a unas concentraciones medias puede ser que no tengas ningún efecto y a concentraciones altas puedas volver a presentar efectos nocivos de estos disruptores. Pero es que encima no sabemos qué tipo de métodos van a funcionar para cada disruptor, porque hay un montón y son moléculas distintas que actúan de forma distinta. Algunas se acumulan en el cuerpo, como los PFAs, otras se eliminan, como los parabenos o como el bisfenol, pero tenemos niveles constantes en sangre porque contactamos constantemente. Entonces, hay ahí un vacío, ¿no? Sabemos que la cromatografía de líquidos o de gases nos puede funcionar, la orina, pero no hay ningún sistema validado, así que si tú quieres buscar los disruptores que tienes en el cuerpo, olvídate, porque no los vas a encontrar. Mejor, porque ya lo que nos casi faltaba, mejor. ¿te imaginas? Los pacientes ya como locos viniendo con sus análisis. Y aquí, ojo, porque la alimentación es que a veces los pacientes piensan mucho en las cremas, sobre todo es el sesgo, ¿no?, que nosotros tenemos, que damos mucho a dermocosmética, pero la alimentación, estamos bebiendo latas de Coca-Cola
hay latas de atún o envases de plástico, que luego si quieres podemos hablar de los envases de plástico, porque ahora ya sabemos más cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero es verdad que la piel al final tiene su capa córnea y una barrera mejor que claro, no está preparada para absorber tantas cosas como pueda estar preparado nuestro intestino, etcétera, claro. Y que a veces tenemos atopia, a veces usamos retinol y no tenemos la piel sana porque está alterada, inflamada, entonces vamos a absorber muchísimo más. Eso es verdad. Esto no lo pensamos. Esto no lo pensamos. Cuidado con... Oye, pues entonces, ya que has nombrado a varios, ¿no? Que has nombrado parabenos, etcétera, vamos a aterrizar y vamos a irnos a principales disruptores endocrinos. ¿Cuáles son los reyes de la jugada? Tenemos, obviamente, entiendo, has nombrado a los parabenos, yo creo que podemos empezar por los parabenos sin duda, ¿no? Yo creo que los parabenos son los reyes y de hecho son los fundadores del Clean Beauty, del movimiento de la cosmética natural. Qué bueno, es verdad que es algo que a mí no me gusta nada. Mira, los parabenos realmente son unos conservantes muy efectivos que se utilizan desde hace muchísimos años y que, como te decía, fueron proclamados el no alérgeno del año 2019. Qué bueno, porque esta no frase te la voy a copiar, la voy a decir en todos lados. Es buenísima, es que no, o sea, es que el es no así. alérgeno, o sea, maravilloso. Pero resulta que, o sea, sabemos que no da alergia, pero no pensamos en los efectos disruptores cuando decimos esto. Y verás a muchos dermatólogos, por ejemplo del HAIDAC, decir, oye, que los parabenos son seguros a nivel de irritabilidad. Entonces, ¿qué sabemos? Que no se acumulan en el cuerpo, que se eliminan en orina, pero que estamos expuestos de forma crónica, porque hasta las peras, o sea, hasta las frutas tienen parabenos, ¿vale? Y hay distintos tipos de parabenos. Y también una cosa muy importante es que en función de con qué combines el parabeno, con el vehículo con el que lo apliques, vas a absorber más o menos. Por ejemplo, si combinas un parabeno con alcohol o con acetona, lo vas a absorber mucho más, fíjate, que con un ungüento. Pensarías al revés, es mucho más oclusivo una vaselina, ¿no? Pues en función del vehículo que utilicemos vamos a absorber más o menos. Luego, los que utilizamos en cosmética, ojo, que detrás de todo esto está la Comisión Europea, que es muy estricta. Es el organismo regulador más estricto del mundo, mucho más que la FDA o que otros organismos en Asia. Entonces, yo siempre intento transmitir tranquilidad de, bueno, o sea, tenemos unos organismos encima que son totalmente estrictos y limitan a la mínima que ven cualquier tipo, pero aún y así, bueno, pues la ciencia va avanzando, ¿no? Y los parabenos, al ser tan antiguos, tienen muchísimos estudios. Entonces, como tenemos tanta información, sabemos mucho más. Imagínate que nos ponemos a mirar el fenoxietanol, otros conservantes que utilizamos. Ojo, que no sé lo que saldría. Entonces, aquí sí que te quería comentar, en cuanto al origen del Clean Beauty, que es que en el año 98 se hizo un estudio in vitro y lo que se vio es que los parabenos tenían actividad estrogénica y dijeron, ya está, parabenos, actividad estrogénica, cáncer, bueno... Buah, ese estudio fue el que... La lió. La lió. Entonces, lo que se vio realmente es que tiene un potencial 100.000 veces inferior al 17-estradiol, ¿no? Que es nuestro estrógeno natural. Y luego, más adelante, en el 2004, se hizo un estudio en que se evaluaron tumores mamarios y encontraron parabenos en los tumores. Pero no hubo grupo control, el hecho de que hubiesen parabenos realmente no quiere decir, no implica nada. Pero de ahí ya se empezó a hacer como un efecto bola de nieve y de ahí nació ese movimiento de Clean Beauty, ¿no? De cosmética natural, hay que quitar este tipo de químicos, todo es químico, hay que eliminarlos porque, claro, producen cáncer. Y de hecho se ha hecho algún metaanálisis, alguna revisión sistemática donde se han buscado artículos donde se han estudiado tumores de mama, se han buscado parabenos y siguen sin poder demostrar que el uso de parabenos se relacione con el cáncer de mama. Al menos los parabenos que tenemos hoy disponibles y que utilizamos en cosmética, ¿vale? Los de cadena corta son los que se consideran más seguros. Y la Comisión Europea constantemente está reevaluándolos. Está haciendo estudios en modelos animales porque estamos hablando de cosméticos. No podemos utilizar animales para evaluar la seguridad, ¿no? Esto es lo que dice la ley, que va cambiando, ¿eh? China está ahí moviendo las cosas. Pero bueno... Qué maravilla escuchar a Inés cuánto saben hoy, sobre todo que la industria dermocosmética está regulada por la Agencia Europea del Medicamento, mientras que la nutricosmética no, claro. Que es algo que dices, me lo estoy... ahí tenemos otro problemita. Sí. Vale, pues y hemos visto parabenos, que gracias porque tiene que ser súper difícil sintetizar algo. Ahí sí que hay papers, ¿eh? Claro. ¿Y qué pasa con los talatos? Mira, los talatos son hasta que yo no me metí en el tema no sabía ni que existían. Realmente los encontramos en los cosméticos porque tienen muchísimas funciones a nivel cosmética, pero también está en los juguetes, por eso se dice que los niños es mejor que jueguen con juguetitos de madera, o incluso en la ropa. Son los que dan como flexibilidad a los plásticos, ¿sabes? El famoso PVC. Sí. Bueno, pues esto. ¿Por qué no va bien para la salud? Pues realmente, ¿no? Es esto.
viene de aquí. Se utiliza también en las prendas de ropa impermeables. Por eso marcas como Decathlon, esto todavía no se ha hecho público, pero va a salir en breve, o H&M, y esto no lo digo yo, en la Comisión Europea, H&M está allí para intentar desarrollar líneas de productos, sobre todo infantiles, porque esto no lo he comentado, pero edad infantil, embarazadas y los primeros años de vida son los que son más vulnerables al problema de los disruptores. No es lo mismo que tú y yo nos pongamos según qué producto, que una chica embarazada se lo ponga o que un niño, ¿vale? Esto es importante. Bueno, pues bien, imagínate, la industria de la moda está detrás de la limitación o de encontrar prendas que no liberen estos talatos que sabemos que absorbemos. Realmente ahí los cosméticos no es que tengan una implicación enorme porque se han ido limitando, pero sabemos que todavía están. De hecho, el dietiltalato es el que todavía se utiliza, aunque la Comisión Europea probablemente lo va a eliminar y va a ser muy difícil de retirar. Tú piensas que cuando se fabrica un cosmético sabemos, en general, la fórmula INCI en general es correcta, pero se utilizan otros procesos, se utilizan aceleradores, aditivos que a veces no aparecen directamente porque son para procesos secundarios, entonces hay muchas trazas y muchos productos que no vamos a saber que realmente están contactando con nuestra piel. Y de hecho se utilizan en higiene femenina. Buah, encima hay mucosas. Mira, o sea, hay un estudio que a mí me puso los pelos de punta, donde estudiaban productos de higiene femenina en Estados Unidos y vieron que las mujeres estábamos muy expuestas a altos niveles de talatos, de parabenos y de bisfenoles por los Tampax, por las toallitas y por las compresas. Bueno, y eso es con gente que haga un uso de los productos de higiene femenina normal, pero luego están las que hacen lavados vaginales y todas las cosas que ya ni te cuento. Sí, que sí. No sé cómo queda el tema de las copas. Esto tengo que mirarlo. Sí, yo lo primero que he pensado cuando lo has dicho, digo, con el bajo uso, o sea, como está reduciendo el otro día salía las estadísticas que estaban reduciéndose mucho el uso de tampones a favor de la copa menstrual, lo estaba pensando lo mismo. Probablemente sean mejores que los tampones, pero es una opinión. Sí, y por lo menos desde un punto de vista de sostenibilidad. Oye, ¿y qué pasa con el triclosan? Que el otro día se me ocurrió hablar de la famosa dicotomía de desodorante versus antitranspirante en redes y se me echó todo el mundo encima con el triclosan. A ver, cada vez se utiliza menos porque ya se sabe que es un disruptor y de hecho recientemente se han limitado las concentraciones y ahí la Comisión Europea es muy cauta con el tema de los niños. Piensa que el triclosan también está en muchos colutorios. Y pastas de dientes, ¿no? Y pastas de dientes, esto es lo clásico, pero que está pensado en parte para contactar con mucosas, pero también hay muchos limpiadores o geles que son antisépticos que también lo tienen. Se han limitado las concentraciones a niveles seguros y luego piensa que la Comisión Europea hace una cosa que utiliza el principio de precaución, es decir, que si a un animal le perjudican a algún nivel, y normalmente son modelos en ratones, que es lo más parecido, ya por precaución lo que hacen es disminuir en unas 25 unidades, estoy hablando a nivel genérico, los niveles que consideran seguros. O sea, son tan cautos que probablemente no pase nada. Pero claro, un disruptor por aquí, un disruptor por allá y no sabemos ni siquiera cómo interaccionan. Bueno, pues la Comisión Europea por si acaso lo limita. Y la industria, lo que quieres vender, lo que hace es ir eliminándolos. Son muy buenos antisépticos y encima favorecen las resistencias bacterianas. Entonces, probablemente, yo creo que son conservantes muy efectivos, pero bueno, acabaremos usando otros que más adelante nos dirán que encima de disruptores, pues son, vete a saber, ¿no? Claro, lo que pasa con todo esto, todo que terminas cambiando eso todo nuevo, con mucha menos historia. Pero bueno, ¿y qué pasa con lo que más nos critican últimamente todos los criptobros, influencers de finanzas, etcétera, que les ha dado por hablar de lo tóxicos que son y los químicos que tienen los filtros solares? ¿Qué pasa con los filtros? Por aquí sí que cada 2 por 3 sale una noticia y a veces te cuesta defenderlo de cara a la prensa, que supongo que os pasará igual, que estáis muy expuestas a medios. Sí, es bastante complejo y realmente es que no sabemos. Cuando te metes en el tema te das cuenta de que no sabemos nada. O sea, yo he llegado a tener la duda de, bueno, entonces, filtro mineral, filtro orgánico, ¿qué? ¿No? ¿Qué es mejor? Mira, la Comisión Europea está muy encima del tema de los filtros porque además es una estrategia de prevención del cáncer de piel extremadamente eficaz, aparte de las medidas físicas que siempre insistiremos que son las más importantes. Efectivamente. Bueno, entonces, lo que ha hecho muy recientemente es limitar las concentraciones, las ha bajado bastante, del 6 al 2,2 de la benzofenona 3 y del octocrileno. Pero es que la industria, o sea, para vender ya nos lo va a quitar, hay muchos más filtros, están incorporando filtros y encima hay estudios en los que miran si tienen potencial disruptor endocrino. Entonces, o sea, un poco de calma, no pasa, ¿no? O sea, estamos utilizando concentraciones que en principio son muy seguras. Es cierto que hay ciertos aspectos, por ejemplo, el tema de la alopecia frontal fibrosante, que todavía no sabemos mucho, pero parece ser que hay una cierta relación con ciertos filtros que probablemente tengan efecto disruptor. Ostras, en pacientes predispuestas o pacientes con antecedentes o que ya tienen una alopecia frontal fibrosante,
bueno, pues cuidado. Sí, ¿no? Y lo que ¿no? hemos hecho toda la vida, niños, embarazadas, que sabemos Exacto. que... Pero para eso también se hacen productos pediátricos. Claro, Ahí para no eso se la tenemos juega filtros ¿no? minerales, claro. Pero bueno, octocrileno y benzofenona limitados y luego el 4-metilbencildiencanfor prohibido. No lo busques, ya no lo vamos a encontrar. En breve ya va a desaparecer. Mejor, porque no lo puedo ni buscar ni pronunciar. Luego es verdad que hay otros que están bajo estudio. Yo creo que en cuestión de 2 o 3 años también vamos a ver nuevos filtros que ahora ni nos fijamos, los vemos ahí en el listado y decimos, bueno, no pasa nada. Y viendo un poco los estudios que salen y cómo presionan países como Dinamarca, mira, Dinamarca es un país que va muy avanzado en el tema de la disrupción endocrina y ha creado una asociación donde están otros países como Bélgica y Francia, y lo que hacen es apretar y adelantarse a la Comisión Europea para que corra, para meterle prisa en cuanto a las limitaciones en los disruptores. Bueno. Sí, y bueno, yo haciendo un poco la revisión me he dado cuenta que hay algunos filtros como el octilmetoxicinamato que probablemente estarán en la lista negra en breve. Pero bueno, ya esto ya lo iremos viendo. Oye, ¿y qué pasa con el que todo el mundo conoce? Porque cuando hablamos de disruptores endocrinos todo el mundo se va a las botellas de plástico, ¿no? O a los Tupperware de casa, ¿no? ¿Qué pasa con el bisfenol A? Mira, esto me ha hecho tirar mucho dinero a la basura cuando me he puesto a revisar las botellas, lo que usan mis hijos. Bueno, mira, el bisfenol. Realmente el bisfenol no se utiliza de forma intencionada en cosmética, pero se utiliza en muchísimos envases porque es un material estupendo. Entonces, ¿qué problema tenemos? Habitualmente lo adquirimos por la dieta, ¿vale? Y los estudios lo que nos dicen, en Europa y en muchas localizaciones del mundo, es que prácticamente el 99% de la población tiene niveles elevados o probablemente potencialmente tóxicos de bisfenol. ¿Vale? Justamente el bisfenol es de los que son fáciles de evaluar en sangre o sobre todo en orina. Entonces, ¿qué problema tenemos con el bisfenol? Hay una cosa que se llama el efecto cóctel. Cuando a ciertos disruptores dentro de un envase se les somete a ciertas temperaturas o a la exposición solar, típica botella de agua que te dejas en el coche en pleno mes de agosto en Barcelona, Madrid, donde sea, ahí hay una migración de ese bisfenol al contenido y cuando tú lo ingieres, te lo aplicas, pero si lo ingieres, bueno, te puedes imaginar, realmente vas a tener unos niveles muy altos. Y a mí lo que me ha llamado más la atención es que, mira, en el 2006 ya se hizo una regulación y se limitaron los niveles a 50 microgramos, kilogramos, paciente día. En 2015, que hace 4 días, 2015, o sea, nada. Yo ya había acabado la residencia y todo, a 4 miligramos, kilogramo, paciente día. Y lo que han hecho ahora este 2023 es limitarlo en 20.000 veces. Buah. 20.000, ¿eh? O sea, lo han puesto a 0,2 nanogramos kilogramo paciente día de ingesta diaria tolerable. Claro, ahí yo cuando lo vi en las noticias dije, ostras, la Comisión Europea está preocupadísima por esto. Nosotros, a nivel dermatológico y cosmético, te diría, mira, yo sinceramente, revisándome los artículos, creo que es mucho peor comer ultraprocesados, porque además una de las consecuencias que puede tener parece ser que es el acné, pero ya sabemos que hay 1000 vías que probablemente ni conocemos. No creo que a nivel dermatológico podamos hacer gran cosa. O sea, sí que seguir las recomendaciones generales, pero bueno, es interesante saber que realmente migran. O sea, vamos a empezar a poner un poquito de atención a los envases de los cosméticos, que nosotros siempre pensamos en el contenido, pero hombre, además es un mundo. El nombre y que es desde luego un fotoprotector en el maletero del coche en pleno verano, de esos ahí así. De un año para otro, que se haya calentado 100 veces, ¿no? Oye, y vale, pues mira, total, o sea, Sara, ya encima te iba a preguntar por el efecto cóctel, pero ya nos lo has contado, no sé si quieres contar algo más del efecto cóctel, pero yo creo que es sí, o sea, esto te lo cuento también. Si cogemos un envase de plástico, por ejemplo, el de las botellas, que yo ahora mientras te esperaba, ¿no? Miraba aquí si salía, porque como esto es un tetrabric, es distinto, pero bueno, hay unas numeraciones que van del 1 al 7, pues el 0,7, o el que te lo estoy diciendo bien, si es el 7, si miráis, aparece dentro de un triangulito, el 7 corresponde al bisfenol. Aquí no lo vas a ver porque es un tetrabric. Sí, pero la botella típica de toda la vida, las bezollas de plástico que tienen por ahí, cuando aparece un 7, muy probablemente, 7 significa other, es la O, muy probablemente vas a tener ahí un bisfenol. Y luego las que se consideran seguras son las que aparece dentro del triángulo, un 2, un 4 y probablemente un 5. El resto, es decir, el 1, el 3, el 6, ojo, porque son potencialmente disruptores. Lo estamos dando a nuestros hijos, lo estamos bebiendo cuando estamos embarazadas.
Claro, por eso quería preguntarte, porque yo sí que tuve una época, no de quimiofobia como tal, pero sí una época que me preocupó mucho por esto, me puse a leer todos los libros, incluso los del grupo de Granada de Nicolás Olea, que sabes que han sido muy criticados por ser muy alarmistas, y la mayoría de ingenieros químicos y tal no los defienden, pero claro, la conclusión a la que llegué es lo que tú dices, que te terminas más perdido de lo que empiezas, ¿no? Con más confusión. Entonces, para terminar este episodio, y tú que sabes tanto, nuestros escuchantes no se vayan con mal sabor de boca, vamos a ver, ¿se le pueden dar algunos consejos prácticos del día a día de cómo evitar los principales disruptores endocrinos, tanto en general, en cosmética, o cómo hace la autora Sara Gómez, o qué conclusiones has sacado? Porque yo mi conclusión fue de mayor confusión. Es un poco abrumador. Abrumador, eso. Mira, yo la primera reflexión que hice es que a nivel individual no podemos hacer grandes cambios. Vivimos en ciudades. O sea, es que ya solo el benceno que respiramos, el plomo, los disruptores clásicos, van a tener un papel tan importante en nosotros que probablemente al lado del parabeno, del bisfenol, o de cualquier otro disruptor que comentemos, va a ser pequeño. Pero sí que es verdad que yo ahí sí que haría mucho hincapié en ciertas épocas de la vida. O sea, embarazadas, que no hace falta que hagáis rutinas de tantos pasos. Ya te quitaré el melasma cuando des a luz y dejes la lactancia, porque hay una cosa que no hemos comentado, que es que la arbutina y el cógico se acaban de limitar en cosmética porque son disruptores. Cógico al 1%. Ostras, lo estamos usando en la clima modificada al 4%. Claro, entonces, bueno, primero vamos a relajarnos y luego vamos a intentar a nivel doméstico, que es lo único que vamos a poder controlar. Por ejemplo, esto me ha costado mucho dinero, vamos a recambiar las sartenes por aquellas que no tengan teflón. Mañana. Teflón es un PFA, no hemos entrado en este tema porque ya se nos alargaba mucho, pero son las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, que también son disruptores y también se utilizan en cosmética. ¿Qué más? Vamos a intentar comer siempre productos que hayamos cocinado nosotros, ¿vale? Intentar evitar el tupper de plástico. A mí me pesa mucho la mochila desde que me he metido en este tema, porque voy con el tupper de vidrio a todas partes, pero esto sí que tupper de plástico recalentado, mal. Ya. Mal, mal. Ahí hay una liberación de esto, es así. Luego, ambientadores. ¿Por qué? Porque los ambientadores llevan fijadores de los perfumes y contienen talatos, ¿vale? Y probablemente PFAs. Y luego, algo que tampoco hemos entrado mucho en el tema, hay ciertos aceites esenciales tan famosos por el movimiento Clean Beauty que son disruptores, ¿no? Por ejemplo, el aceite esencial de lavanda y de árbol del té. Ojo, ¿eh? Buah, pues uno de los top ventas más vamos. Exacto. Y luego, lo que también se recomienda es que intentemos llevar prendas de algodón orgánico, que yo siempre lo he visto como algo muy marketingiano, y ahora resulta que sí que tiene, ¿no? Pues, si Decathlon y H&M están detrás de esto, no creo que... No, el poliéster, no sé quién me decía en redes, no, es que estás recomendando vaselina, es un derivado del petróleo. Digo, igual que el 90% de tu ropa. Claro. Digo, tu ropa es poliéster, ¿de dónde te crees que viene el poliéster? O sea, y que el tema de la vaselina, podemos hablar otro día de Clean Beauty, ¿no? Pero que es un subproducto del refinado del petróleo, que no te estás poniendo petróleo, que es de categoría cosmética, que están evaluados. O sea, no, pero... Claro, pero que me hacía gracia porque digo, con la vaselina sí y con toda tu ropa que es de plástico prácticamente, pero mucho bueno. Peor. Exacto. Pues que sepas, Sara, que yo, cuando tuve toda esta confusión también con tema de disruptores, tóxicos y tal, me acuerdo siempre, fíjate, grabamos un podcast, yo no sé si tú te acuerdas, en 2020 me invitasteis a vuestro podcast de Dermotec, de sostenibilidad. Y ese día vosotras me dijisteis una frase que me caló muchísimo y lleváis toda la razón, y es que la mejor forma de ser sostenibles es usando menos. Sí. O sea, en vez de centrarnos, no, en base de tal, de cual, no, usa menos. Compra menos, a menos. Pues yo creo que aquí lo mismo. Es decir, como tú lo has dicho, si vamos a tener cosmetorexia, es decir, si nos vamos a aplicar 40 productos diferentes, pues tenemos efecto cóctel, estamos expuestos a mucho más. O sea, ¿cuál es una de las mejores estrategias? Usar menos, ¿no? Sí, menos y lo necesario. O sea, por eso insistimos tanto en el tema de en cosmética, ¿no? Rutinas minimalistas. No te compres tantas cosas, que tampoco estás mejor. Que es lo que siempre hemos defendido los dermatólogos, pero qué difícil seguir con este mensaje entre tanta avalancha de skincare, moda de skincare y rutinas de skincare de 40 pasos. Sí. Pero nosotros lo hemos sabido desde el principio. Lo sabíamos. Somos los mejores. Aprovechando que es un podcast dirigido al dermatólogo, nos ponemos medallita. Bueno, Sara, no tengo palabras, ¿eh? O sea, qué difícil. Yo te oía pronunciar los palabras que decías de clorcloro y no me sale. Y Dios mío, qué nivel repasarte este tema para ayudarnos a todos nosotros. Gracias por esta revisión. Gracias por Dermotec, por todo el proyecto que tenéis. Por favor, apuntaos a Cosderma. a Cosderma y seguir con esta labor tan maravillosa. Y gracias por venir al podcast de la Academia. Nada, a vosotros, yo encantada. Y a todos los que estáis detrás de los micrófonos, mira, tenemos aquí al doctor Pepe Aguilera escuchándonos y es uno de los próximos entrevistados que nos va a contar muchas novedades en fotoprotección. Así que quedaos detrás de los micros, que en breve estamos de vuelta. ¡Muchas gracias!